En este día 30 de mayo del 2021 nos preparamos para celebrar una nueva liturgia en adoración a nuestro Dios. Mientras escuchamos la alabanza, vine a adorar a Dios. Vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar su nombre, vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar su nombre, vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón en un nuevo corazón, y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón en un nuevo corazón, y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios. Saludamos al circuito Reloncaví, que comprende La Junta, Colonia de Río Sur, Isla de Chilhuapi, primera y segunda de Puerto Montt. Oremos. Padre bueno, te damos gracias por un nuevo amanecer, por un nuevo domingo, Señor, donde buscamos tu presencia, Padre Santo, para adorarte en la alabanza, en la oración. Te pedimos, Señor, que usted esté con su amorosa presencia en todo lo que vamos a hacer hoy día y también en toda la semana, Señor. Que el Señor nos bendiga y se haga según su voluntad. En el nombre de nuestro Señor he orado. Amén. En el libro de los Salmos, capítulo número 30, doy lectura en el nombre del Señor. Acción de gracia por haber sido librado de la muerte. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé, y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida, para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro. Fui turbado. A ti, Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oh Jehová, oye y ten misericordia de mí. Jehová será tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi silicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. El Señor nos llama a tener un momento de oración, de petición de perdón. Esto es necesario siempre
y nos llama a todos los cristianos a tener un momento de reflexión, por lo cual en este minuto vamos a hacer cada uno en nuestras casas pidiendo perdón mientras escuchamos esta hermosa alabanza, Perdón mi Dios. Perdón mi Dios por todo lo que soy, perdóname Dios mío por lo que no te doy, perdón, 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 perdón. Escucha mi plegaria, sin ti no sé vivir, por lo que te he ofendido, perdón, perdóname a mí, escucha mi plegaria, por lo que te ofendí, perdón mi Dios, perdóname, perdón mi Dios, perdóname, perdón mi Dios por todo lo que soy, perdóname Dios mío por lo que no te doy, perdón, 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 perdón. Escucha mi plegaria, sin ti no sé vivir, por lo que te he ofendido, perdón, perdóname a mí, escucha mi plegaria, por lo que te ofendí, perdón mi Dios, perdóname, perdón mi Dios, Segunda lectura bíblica que se encuentra en Deuteronomio, capítulo número 4, los versículos 32, 34, 39 y 40. Leo en el nombre del Señor. ¿Por qué pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creí Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho semejante a esta gran cosa, que se haya oído otra como ella? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de una nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo encendido y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová, vuestro Dios, en Egipto ante sus ojos? Prende, pues, hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongue tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Esta es palabra del Señor. Entonemos la alabanza, Dios te llama a trabajar para su reino. Dios te llama a trabajar para su reino, a hacer saltar la más la luz del mundo. Dios te envía, te sostiene y te dirige, vive alegre y confiando en el Señor. Dios te llama a trabajar para su reino, con la voz, con la oración y con las
estos son momentos de hacer presente a Dios con nuestras gratitudes y nuestras dificultades de la vida a través de la oración, que todos debemos hacer en el lugar que estemos. Y en estos momentos vamos a dejar a nuestro pastor Nestalí que nos dirija en esta hermosa oración. Inclinemos nuestros rostros y tengamos nuestra oración, agradeciendo al Señor todas sus bondades y bendiciones, y también presentando nuestras súplicas, peticiones y necesidades. Oremos. Dios y Padre nuestro, nos inclinamos delante de ti en esta hora para expresarte nuestra gratitud por todas las bendiciones recibidas, especialmente por el don de la vida, por la salud, por la protección, el amparo y el cuidado que has tenido de nuestras vidas, por el pan de cada día, por el aire que respiramos, por la lluvia, por todo lo que acontece en nuestro diario vivir, lo recibimos con mucha gratitud. Aún las situaciones difíciles, sabemos con todo ser agradecidos contigo. Que nuestra gratitud y la de todos mis hermanos y hermanas llegue ante tu presencia como un perfume agradable. La fe que nos asiste, la confianza que tenemos en tus promesas que nos invitan a traer delante de ti nuestras cargas, cuando nos dices: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. O cuando escuchamos esa promesa o la leemos que dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Nos acercamos con esa certidumbre para dejar en tus manos todas nuestras necesidades, especialmente de quienes están enfermos, para que tú extiendas tu mano sanadora sobre ellos y traigas alivio a sus cuerpos, a sus dolencias y a su estado de ánimo, levantes su estado de ánimo. Queremos rogarte por quienes están en los hospitales, producto de esta pandemia del coronavirus, y te rogamos por quienes trabajan en el ámbito de la salud, que deben todos los días estar luchando para poder traer alivio a aquellos cuerpos afligidos y atormentados por esta enfermedad. A los que han perdido un ser querido, trae tu consuelo a sus vidas. Dales paz y llénalos de esa fortaleza interior que les permita sobrellevar sus pruebas y sus dificultades. Pedimos por todos nuestros hermanos y hermanas, no tan solo de este circuito del Reloncaví, sino por el distrito, por la Iglesia Nacional, especialmente por tantas situaciones que hay que enfrentar en el día a día y que muchas veces se hacen complejas en la vida de la familia con mayor precariedad. Te pedimos por nuestros hermanos y hermanas haitianos para que en todo momento también ellos puedan sentir tu fortaleza y tu compañía. Recibe nuestra oración, la que dejamos en tus manos, simplemente confiando en tu divina y santa voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. A través de la alabanza, nosotros ofrendaremos de lo mucho que el Señor nos da en nuestros hogares y luego los entregaremos a nuestros tesoreros de nuestras respectivas iglesias. Entonemos pues, nada es imposible para Dios. Porque
imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a perdonar, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú venciste a la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú venciste a la muerte, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. La tercera lectura bíblica se encuentra en el Nuevo Testamento. En el nombre del Señor daré lectura en Romanos 8, del 14 al 17. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos de Dios, también herederos,
herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Himno de adoración. Entra en la presencia del Señor. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Dad gloria y honra y alabanzas al Señor, oh Cristo, nombre sin igual. Dad gloria y honra y alabanzas al Señor, oh Cristo, nombre sin igual. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Dad gloria y honra y alabanzas al Señor, oh Cristo, nombre sin igual. Dad gloria y honra y alabanzas al Señor, oh Cristo, nombre sin igual. Cuarta lectura se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, los versículos del 16 al 20. Lectura del Evangelio según San Mateo. Leo en el nombre del Señor. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Amén. Para irnos preparando para recibir la reflexión de hoy día, vamos a cantar Que me hable tu palabra. Que me hable tu palabra, necesito, Señor, de tu aliento. Desfallezco en la tormenta, clamo por tu amor. Que me hable tu palabra.
Desfallezo en la tormenta, clamo por tu amor que me aliente, tu espíritu que me hable, tu palabra. Necesito hoy, Señor, de tu aliento. Desfallezo en la tormenta, clamo por tu amor que me hable, tu palabra. Dejaremos a nuestro presbítero Omar Sepúlveda con la reflexión en este sagrado domingo. Queridos hermanos, es una bendición y un placer y un agrado también el poder estar con ustedes en este último domingo del mes de mayo, un mes que comenzamos juntos el domingo 2 de mayo, ¿cierto?, con la celebración del quinto domingo de Pascua, y un mes que tiene 5 domingos y también un mes que ha traído para nosotros una serie de acontecimientos, de celebraciones y también de eventos en los cuales nosotros todos participamos también como ciudadanos de esta nación y como también como personas. El domingo 9, ¿cierto?, junto con celebrar el último domingo de Pascua, estábamos celebrando también como familia, ¿cierto?, el Día de la Madre. Después pasamos al domingo 16, cuando ese fin de semana se desarrollaban las elecciones aquí en nuestro país, elecciones por las cuales seguramente muchos de nosotros tuvimos ciertas expectativas y que ya, digamos, a estas alturas de lo que va corrido de este mes, hemos visto los resultados. Posteriormente a este domingo, ¿cierto?, en que estábamos terminando las elecciones y celebrando estas elecciones en nuestro país, ¿cierto?, como ciudadanos de una nación, estábamos celebrando la ascensión del Señor. Y posteriormente, entonces, teníamos también lo que fue la celebración del 21 de mayo, ¿cierto?, una celebración histórica para nuestro país y que obviamente, ¿cierto?, nos trae a nosotros, por decir así, la rememoración de lo que es parte de nuestra historia, ¿cierto?, secular, de nuestra historia como nación. El domingo siguiente, ya el domingo 23, estábamos celebrando Pentecostés, ¿cierto? Podríamos decir, y personalmente yo lo considero el cumpleaños de la iglesia, el inicio de la iglesia cristiana, ¿cierto?, en el mundo, y terminando entonces posteriormente esa semana, inmediatamente el lunes, celebrando lo que fue la experiencia del corazón ardiente, de esta transformación que experimentó Juan Wesley, ¿cierto?, podríamos decir el que originó el movimiento metodista que hoy día está transformado en una iglesia a nivel mundial. Hoy día estamos celebrando algo muy importante y esta celebración tiene que ver con la Santísima Trinidad. Todo esto ha sido un largo proceso que comenzó allá en Belén, en ese pesebre, en ese humilde pesebre donde nació Jesús, y terminó, ¿cierto?, con su ascensión y toda una trayectoria de 3 años en que junto con 12 personas, con 12 seres humanos, Él cumplió su misión para enseñarles y para enseñarnos a todos nosotros lo que Dios quería de esta su creación. Era necesario que Él viniera al mundo para poder entonces corregir lo que estaba yéndose, podríamos decir, muy fuera de lo que es lo que Dios creó al principio, ¿cierto? Y sabemos nosotros que en la creación Él dijo que todo estaba bueno y Él vio que todo era bueno, pero que el mismo ser humano ha ido entonces también de una u otra manera, podríamos decir así vulgarmente, echando a perder. Y hoy día entonces nosotros tenemos que aferrarnos a este Dios que es un Dios podríamos decir, que se manifiesta en estas 3 personas. Y en cierto sentido nosotros vamos a ver en estos 4 pasajes hoy día podríamos decir, esta secuencia, ¿cierto?, de Dios como Padre, Dios como Hijo, Dios como Espíritu Santo. Es también la historia misma de la iglesia, es la historia, ¿cierto?, que nosotros encontramos en el sagrado libro, ¿cierto?, nuestra Biblia. El pasaje nosotros que tenemos para el Antiguo Testamento, el primer pasaje es Deuteronomio en el capítulo 4. Después tenemos el Salmo 33,
las dos lecciones del Nuevo Testamento están en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, y finalmente entonces vamos a meditar en lo que es el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, el final de su capítulo. Y vamos a verlo justamente a él, porque él, Mateo, tuvo justamente la intención completa, todo su evangelio él lo centró para llegar a este punto, podríamos decir, a este punto cúlmine, a lo principal de todo lo que él quería entregar a través de la escritura, ¿cierto? De dejar esto escrito de lo que él quería que los cristianos supiéramos. Y era justamente esto de la Santísima Trinidad, de lo que significó, podríamos decir, el origen de esta doctrina, que es una de las más, y quizás no la más importante, de la Iglesia cristiana mundial. El pasaje de Deuteronomio, que se encuentra en el capítulo 4, versículos 32 al 34 y después 39 al 40, resumen en cierto sentido lo que es la revelación única de Yahvé, es decir, cómo Dios se manifiesta al pueblo hebreo que ha liberado desde Egipto, ¿cierto? Y lo ha llevado en esto que nosotros conocemos como el éxodo a través del desierto para llegar finalmente entonces a la tierra prometida de Canaán, la tierra que él prometió a los padres de aquellos que llegaron y que estuvieron en Egipto. Bueno, este pasaje está inserto justamente en una sección donde Moisés, guiando a los hebreos en medio del desierto, amonesta a su pueblo a obedecer la ley dada por su Dios. ¿Qué estaba pasando? Que el pueblo nuevamente estaba volviéndose un poco hacia la idolatría, hacia aquello que Dios justamente no quería. No quería que Dios fuera alabado por medio de figuras, de cosas físicas hechas por los seres humanos. ¿Dónde había sido dada justamente la ley? La ley había sido dada en el monte Horeb, también conocido como el monte Sinaí. El pueblo ha caído entonces en una apostasía, es decir, renunciado a sus creencias y se ha transformado en un pueblo idólatra al aproximarse a la tierra de Canaán. Podríamos nosotros pensar que quizás todavía mantenían esa idea que tenían los egipcios de que todo aquello que existía a su alrededor tenía un motivo o un dios, es decir, había que adorar a un dios específico para cada una de las cosas que existían en su medio ambiente. Y entonces ellos comienzan a volver un poco a esta situación, ¿cierto? A este deseo de tener una figura, una imagen para poder adorar. Y aquí entonces hay un fuerte y firme llamado a la obediencia, a obedecer la ley de Dios. Fíjense ustedes que Israel solo ha oído a Dios, pero no le ha visto. Por lo tanto, no puede hacer imágenes de Él y adorarla, porque no saben cómo es Dios. Dios es espíritu, por lo tanto, Él está presente allí, no necesariamente por medio de imágenes y de cosas hechas por los seres humanos. Esta es una exhortación apasionada y contiene algunos rasgos de otros capítulos anteriores, especialmente aquellos en los que hace referencia a la entrega de las leyes en el monte Sinaí, porque justamente allí también ocurre un primer intento idólatra, ¿cierto?, al construir los hebreos este becerro de oro para adorarlo. El objetivo, fíjense ustedes, de este pasaje no es solo advertir contra la idolatría, sino asegurarle a Israel que Dios es misericordioso y no olvidará el pacto que Él hizo con ellos. La amonestación llega a un punto crítico en uno de los llamamientos más elocuentes del libro. En toda la experiencia conocida, dice allí, ¿un Dios alguna vez salvó a un pueblo? ¿O reveló su ser? ¿O dio una ley como la que Yahvé ha hecho con y para Israel? La meta de Dios en esta tremenda exhibición histórica era formar un pueblo disciplinado que obedeciera. Ya que Yahvé ha mostrado amor por Israel y ha demostrado que solo Él es Dios, Israel tiene toda la razón para guardar los mandamientos de Yahvé. Ellos deben guardarlos porque a ellos fue dirigido. El pasaje concluye con la promesa de larga vida en la tierra. Un final muy similar a uno de los mandamientos. Pero la fuerza
real de la unidad está en la evocación de la presencia y el poder divino de Dios. Aquí hay una especie de concepto, ¿cierto?, de santidad, de algo espiritual. Es decir, llamar a Dios a que se manifieste con su presencia y su poder, con el que Israel se une en una intimidad asombrosa. Esta manifestación hoy nosotros la logramos gracias a la presencia real de su Espíritu Santo entre nosotros. Este Dios que se revela a Israel, como lo acabamos de ver en el pasaje de Deuteronomio, es también un Dios que requiere no solo una obediencia, como se la enseñó allí en el desierto, sino que también demanda de este pueblo alabanza. Él quiere que el pueblo y aquellos que creen en Él sepan que Él es un Dios que está siempre presente, un Dios que no va a, por decir así, traicionar sus promesas y tampoco, ¿cierto?, va a dejar de lado todo lo que ha sido el pacto que ha hecho con su pueblo. Y aquí en este salmo nosotros tenemos justamente eso. Vamos a darnos cuenta que en todo esto que hemos escuchado, ¿cierto?, estos tantos versículos, ¿cierto?, que son 22 versículos, tenemos a un Dios grande y asombroso. Y allí vemos cómo Él es aquel que hay que alabar, porque Él es un Dios no solo creador, sino que también preservador. Es decir, Él es el que mantiene a su creación como Él quiere llevarla. Y no solamente la mantiene, sino que también la corrige. Y está allí siempre presente a través de su palabra y de su obra. Este Salmo 33 está catalogado como un himno típico, apropiado para cualquier reunión de culto, donde el tema predominante, como recién dijimos, es la alabanza. Era especialmente apropiado para el Festival del Año Nuevo, el cual a través de todo el cercano oriente, es decir, todo lo que nosotros conocemos como la Palestina y todo lo que es la parte geográfica, ¿cierto?, que nos centra la Biblia, se centraba justamente en este tema de la creación, como lo mencionan los versículos 6 al 9. Por la palabra del Señor fueron creados los cielos, y por el soplo de su boca las estrellas. Él recoge en un cántaro el agua de los mares y junta en vasija los océanos. Tema toda la tierra al Señor, hónralo todos los pueblos del mundo, porque Él habló y todo fue creado, dio una orden y todo quedó firme. El llamado a la alabanza que se hace en los primeros versículos convoca a toda la congregación, a quienes tradicionalmente se les menciona como los justos y rectos. Se les llama a unirse en un himno acompañado de instrumentos y expresiones de alegría. Menciona un cántico nuevo, pero esto no significa que sea uno necesariamente recién creado. Puede ser un himno antiguo, conocido, familiar, pero está renovado en esta experiencia presente de la majestad de Dios y este estímulo presente a alabarle. Muchas veces a nosotros nos ocurre que llegamos a un culto, ¿cierto?, y a lo mejor no hemos estado asistiendo hace mucho tiempo a la iglesia o no hemos tenido la oportunidad de participar en un culto, en una reunión, y cuando escuchamos un himno o un corito o una alabanza, como que viene una renovación en nuestra vida, como que viene nuevamente, ¿cierto?, una presencia real del Señor en nuestras vidas. Y justamente de eso lo que habla este salmo. En los versículos 4 y 5, fíjense ustedes, está el resumen generalizado que da a conocer la razón por la cual alabar a este Dios. Y fíjense ustedes que no es por lo que Dios da, sino por lo que Dios es y lo que Él hace. La palabra creadora del Señor es irreprochable. La obra del Señor es absolutamente confiable. Dios ama la justicia, mostrándola en acciones y exigiéndola de sus siervos. El Señor llena la tierra con sus obras de amor inquebrantable, este amor salvador, el amor salvífico que le llamamos nosotros hoy día, este amor por el cual Él entregó a su Hijo, ¿cierto?, para salvarnos a todos de la muerte eterna. La palabra del Señor es justa, fieles son todas sus obras. El Señor ama la justicia y el derecho.
llena está la tierra de su amor. En estos dos versículos que recién hemos meditado, justamente está contenida todo esto, lo que conocemos nosotros como la razón de la alabanza a este Dios trinitario, a este Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Las declaraciones generales de los versículos que estamos escuchando, ¿cierto? El 4 y el 5, están ilustradas primero por el control de la naturaleza que tiene el Señor. Y eso se ve en los versículos 6 al 9, que recién hemos escuchado. Yo los leí en una versión mucho más, ¿cierto?, entendible, donde menciona varias cosas que tienen que ver con la naturaleza y con lo que nos rodea. La creación por la palabra de Dios no es algo desconocido en la antigua mitología, y nosotros lo sabemos. La teología oficial del antiguo reino egipcio, donde el pueblo hebreo vivió por tantos siglos, enseñaba que el orden natural vino a ser creado por orden de un Dios. Pero en estas teologías, la creación por la palabra es un concepto entre muchos otros, mientras que en Israel fue la doctrina soberana, por no decir la única doctrina de la creación. Fíjense ustedes que allí donde menciona que Dios recoge el agua, ¿cierto?, de los mares, con una vasija, con un cántaro, y lo junta a toda esa agua en una vasija y las guarda después para derramarlas como lluvia sobre la tierra. En los versículos siguientes, del 14 del 10 al 15, hay una ilustración que continúa con lo que explica los versículos 4 y 5. Y es esta ilustración, el control del Señor sobre la historia. Primero tiene control sobre la naturaleza, después tiene también el control sobre la historia. Por lo tanto, aquí hay que estar atento a lo que son los consejos que nos da Dios. Y aquí claramente dice que el consejo es una regla a tener en cuenta en un plan de acción. Si nosotros queremos llevar a cabo un plan que termine y que llegue a una conclusión completamente satisfactoria, tenemos que tener en cuenta los consejos que se nos han dado para que nosotros podamos realizar esta acción y llevar entonces así a cabo un plan completo y satisfactorio. Pero cuando los planes de Dios chocan con los de los humanos, los esquemas humanos se desbaratan, se anulan, se frustran. En el Antiguo Testamento, fíjense ustedes, el corazón, más bien que el cerebro, se considera el órgano del pensamiento. Las decisiones de este juez soberano, divino, son la fuerza determinante en la historia. El Señor observa desde el cielo y ve a toda la humanidad. Él contempla desde su trono a todos los habitantes de la tierra. Él es quien formó el corazón de todos y quien conoce a fondo todas sus acciones. El Señor frustra los planes de las naciones, desbarata los designios de los pueblos, pero los planes del Señor quedan firmes para siempre. Los designios de su mente son eternos. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que escogió para su heredad. El resumen de los versículos 4 y 5 nuevamente se ilustra en el poder salvador del Señor. Dios como controlador de la naturaleza, Dios como controlador de la historia, pero también Dios como aquel que tiene el poder salvador. Ningún poder humano, calculado en términos militares, sino la humildad y el temor, es decir, el respeto hacia Él, son los requisitos previos para la liberación, para la salvación, para la victoria final. No se salva el rey por sus muchos soldados, ni por su mucha fuerza se libra el valiente. Vana esperanza de victoria es el caballo. A pesar de su mucha fuerza, no puede salvar. Pero el Señor cuida de los que le temen, de los que esperan en su gran amor. Él los libra de la muerte, y en época de hambre los mantiene con vida.
¿No es así lo que hemos estado experimentando en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos de pandemia, en los tiempos de necesidad? Que es Dios el que siempre nos mantiene con vida. Finalmente, hay una expresión en la cual se indica en el modo plural, es decir, hay una conclusión de este himno maravilloso como una respuesta congregacional, comunitaria. El santo nombre de Dios, es decir, su naturaleza divina, y su amor incondicional y firme, es decir, este amor liberador, salvador. La respuesta, entonces, consiste en estar expectantes, estar siempre atentos en esta esperanza y en esta confianza en este Dios Padre, en este Dios Hijo y en este Dios Espíritu Santo. El salmista termina su salmo con palabras que claramente expresan una relación de hijos a su Padre celestial. Esperamos confiados en el Señor. Él es nuestro socorro y nuestro escudo. En Él se regocija nuestro corazón, porque confiamos en su santo nombre. Que tu gran amor, Señor, nos acompañe, tal como lo esperamos de ti. Una expresión bastante poderosa en esta relación del ser humano para con Dios como el Padre que cuida de su creación, el Padre que mantiene esta creación siempre, cierto, presente. Pero quien expresa mejor lo que el Espíritu hace es justamente Pablo. Pablo, en su carta a los Romanos, en el capítulo 8, del 14 al 17, es lo que veremos ahora. Y allí nos dice claramente que si nosotros vivimos en el Espíritu, nosotros vamos a llegar a ser hijos de Dios por adopción. El Espíritu no es solo una nueva energía moral por la cual los cristianos se liberan de la esclavitud de la carne. Es una nueva relación con Dios, es un nuevo alto nivel de privilegio. Es lo que algunos de los grupos religiosos de esos tiempos, religiosos griegos, llamaron deificación o divinización. Pablo no puede usar esta terminología, pero él llega a afirmar que los cristianos se convierten en hijos de Dios. Su doctrina parece ser que, aunque Dios es el Padre de todas las personas no son sus hijos hasta que entran en la experiencia de la fe y son guiadas o motivadas por el Espíritu. La gente necesita entrar en esta relación. Esto lo sugiere, fíjense ustedes, la metáfora del versículo 15, donde dice que no de nacimiento, sino de filiación, literalmente adopción. Dice Pablo, ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Aquí hay un vistazo a las oraciones de las primeras iglesias, que todavía usan el Abba arameo original para referirse al Padre. La oración está conectada con la actividad del Espíritu nuevamente en los versículos 26 y 27, más adelante en este mismo capítulo, donde Pablo dice que es el Espíritu quien nos ayuda en nuestra debilidad. Es el Espíritu quien intercede por nosotros cuando no sabemos cómo nos conviene pedir. Es el Espíritu quien permite que Dios examine nuestros corazones y entienda nuestras intenciones intercediendo por los santos, es decir, nosotros, sus hijos. La función del Espíritu es testificar, crear conciencia del privilegio nuevo y único de la relación con Dios. Esto ha sido descrito como paz y gracia en el capítulo 5 de Romanos, en los versículos 1 y 2, donde dice que tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo y que tenemos entrada por la fe a esta gracia. Y también descrito como liberación de la condenación en Romanos 8, capítulo 1, donde dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
pero la nueva metáfora es mucho más cálida e íntima. Los que son adoptados en la familia de Dios son coherederos con Cristo, quien es el único hijo natural del Padre. La herencia, para los cristianos, es una parte final de la gloria de la presencia de Dios. Esto está implícito en el uso del término promesa. Un aspecto de nuestra vida terrenal actual es que carece de la gloria divina. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, nos dice Romanos 3:23. Es interesante que este párrafo termine colocando una exigencia que no podemos evitar como cristianos. El versículo 17 nos indica una condición para ser llamados hijos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Nuestra Biblia dice, siempre que suframos. La versión Reina Valera que usamos dice, si es que padecemos juntamente con Él. Esto significa, sí, como es verdad, sufrimos. El sufrimiento de los cristianos no es una opción que se pueda rechazar. El sentido preciso de sufrimiento con Cristo, fíjese usted, que no se especifica, no se dice qué tipo de sufrimiento debemos sufrir. Pero debe significar que el cristiano en esta vida está expuesto no solo al pecado, sino que también a la maldad y a la desgracia, como lo estuvo Jesucristo nuestro Señor. Esto es vivir en el Espíritu, como Dios lo estableció. Para ir finalizando la celebración de este domingo de la Santísima Trinidad, nos vamos a ir a el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, como lo dijimos al principio de esta reflexión. Allí se nos dice que entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a todos los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos». Aquí en este pasaje, más que en cualquier otro lugar del Evangelio, Mateo revela el tema principal de su interés. Los discípulos han regresado a Galilea, incluso cuando se encuentran con Jesús resucitado de entre los muertos, algunos siguen siendo incrédulos. Esto concuerda con la imagen de Mateo de la iglesia como una mezcla de fe e infidelidad. Jesús aparece ahora como una figura de completa autoridad en el cielo y en la tierra. Es Él, como autoridad, quien envía a los discípulos. La tarea de los discípulos es triple. Primero, ir entre todas las naciones o todas las etnias, buscando hacer discípulos, es decir, convocar a aquellos que seguirán a Jesús y serán portadores de su palabra y su autoridad. La segunda, bautizar a todos los nuevos discípulos en el nombre trinitario completo de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este es uno de los pocos lugares en el Nuevo Testamento donde se usan explícitamente los nombres de la Trinidad. En tercer lugar, enseñar la obediencia a todos, en su totalidad, los mandamientos de Jesús. El Evangelio y la comisión, la gran comisión a los discípulos, el encargo a los discípulos, termina con la promesa de la presencia invisible del Señor como autoridad para con sus discípulos hasta el fin de los tiempos. Entonces, como Mateo ya ha informado a sus lectores en todas partes de su Evangelio, el Hijo del Hombre estará visiblemente presente para su pueblo en el reino de Dios. Mientras tanto, tanto sus responsabilidades
como sus recursos han sido puestos a disposición por el Señor resucitado para el cumplimiento de su tarea asignada. Fíjense ustedes en estos conceptos que se usan en este pasaje. Todos, menciona todos los discípulos, todas las naciones, todos los nuevos discípulos, obedezcan todos los mandamientos. Hay una totalidad, no es una parte, o no son solamente algunos, son todos. Los verbos son de acción. La tarea triple son todas de acción. Ir entre las naciones, hacer discípulos, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñar la obediencia a todos de todos los mandamientos. La Trinidad en el nombre está singular. Fíjense ustedes que nos dice en los nombres del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, aquí hay una unicidad, hay una sola cosa, un solo ser que se manifiesta en tres formas. No en los nombres en plural. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hay una unidad. Un solo ser manifestado en tres personas. El Señor nos acompaña hasta terminar nuestra tarea y nuestra existencia. Al ir junto con nosotros en esta vida hasta su fin, entendemos por fe que todo aquello que nos acontezca será cuidado y protegido por su presencia. No estamos solos en esta vida. Está con nosotros aquel que tiene todo el poder, toda la alabanza y todas las riquezas necesarias para nuestra existencia como sus discípulos. Su espíritu es un espíritu de poder y sabiduría. El salmista, refiriéndose a Dios en el Salmo 23, versículo 4, testifica esto, al decir que aun cuando pase por el valle más oscuro, el oscuro valle de la muerte, no temeré, porque Él estará siempre a mi lado. Que el Señor, que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo nos acompañe en este periodo, en este tiempo y durante toda nuestra vida hasta que Él nos llame a su presencia. El Señor les bendiga. Cantaremos luego Somos el pueblo de Dios y luego nuestro hermano Omar nos despide con la oración final. Que el Señor nuestro Dios nos bendiga. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder
que nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Estimados hermanos, para terminar esta liturgia, aprestémonos a recibir la oración y bendición final en este domingo en que hemos estado celebrando la Santísima Trinidad. Oremos. Agradecidos estamos, oh Padre Celestial, porque por medio de tu Hijo Jesucristo y por medio de la presencia de tu Espíritu podemos seguir adelante en esta vida confiados de que tú siempre estarás con nosotros en todo tiempo y en todo lugar. Ayúdanos en nuestra triple tarea. Ayúdanos para que tu Espíritu nos lleve a ir entre todas las naciones, para ser discípulos, para convocar a aquellos que seguirán a tu Hijo Jesús, y para que sean portadores de tu palabra y de tu autoridad. Ayúdanos para que todos estos nuevos discípulos sean bautizados en el nombre trinitario, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ayúdanos a enseñar la obediencia a todos, no solamente a todos, sino que en su totalidad, todos los mandamientos que Jesús nos enseñó. Tu Espíritu nos acompañe como espíritu de vida, como espíritu de paz, como espíritu de bendición, como espíritu de sanidad, como espíritu de cada cosa que nosotros necesitamos en este mundo. Él es quien nos acompaña con tu presencia, con la presencia tuya como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Ayúdanos a recibir esta bendición y también a hacer que otros puedan recibirla en sus vidas, para que lleguemos así, obedientes a ti, obedeciendo a tu Espíritu, lleguemos todos a ser tus hijos adoptivos, herederos de lo que tú nos has ofrecido y coherederos junto con tu Hijo Jesucristo. Ahora que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con todos nosotros, ahora y eternamente. Amén.